Estamos acá para expresar nuestro apoyo incondicional y total, no solo a la alcaldesa electa Alessandra Rojo de la Vega, sino al triunfo que tuvo la construcción de un proyecto democrático en la alcaldía Cuauhtémoc que quiere ser arrebatado a la mala. Lo que no se ganó en las urnas se quiere ganar con triquiñuelas y con trampas. Estamos acá, un conjunto de legisladoras, legisladores federales, locales, dirigentes políticos, que no solo acompañamos a Alessandra, sino que vamos a dar la batalla jurídica, democrática en su defensa. Nos parece un ejemplo de lucha, nos parece un ejemplo de integridad y venimos aquí a levantar la voz, a defender este triunfo. Muy bienvenida, Alessandra. Y le voy a pedir a Xóchitl Gálvez, si es tan amable, senadora de la República, candidata a la presidencia, da unas palabras de bienvenida también a Alessandra. Gracias. Muy buenos días todavía. Muchas gracias. Bienvenida, Alessandra. Gracias. Le doy la bienvenida al jefe Zambrano, al presidente del PAN, a Mauricio Tabe, a Jorge Romero, en fin, a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Y primero, dejar claro que esta fue una elección de Estado absolutamente inequitativa. El piso no estuvo parejo y los triunfos que obtuvimos, como el de Zacatecas, que nos anularon los tribunales locales, como el de la delegación Cuauhtémoc, como la alcaldía Cuauhtémoc ahora, los vamos a defender, porque los que abusaron, los que usaron las instituciones, los que tuvieron todos los recursos públicos son ellos, no nosotros. Nosotros peleamos las calles, las plazas, voto por voto, y el triunfo de Alessandra es un triunfo de la oposición que vamos a defender con todo. Así es que Alessandra, bienvenida aquí al Senado de la República, y decirte que veía ayer el tema de la violencia política en razón de género que se te quiere acusar ahora. Esa es la que cometió el presidente con una servidora. Esa es la violencia política, cuando un superior en jerarquía trata de intimidar a una mujer. Pero cuando dos mujeres debatimos cara a cara, ahí no hay violencia política en razón de género. El decir y hablar de la corrupción de la candidata de Morena perdedora no es violencia política en razón de género. Creo que tendría que asesorarse. Esa fue una contienda frontal donde tú ganaste. Muchas felicidades. Gracias. Y bienvenida aquí al Senado. Muchas y cuenta con todos nosotros para defender tu victoria. Gracias. Muchas gracias. Disculpen si alargo un poco mi mensaje, pero es importante para mí que sepan lo que hemos vivido a detalle, esta violencia política durante este tiempo, y de todas maneras les vamos a hacer llegar cada detalle en papel. Muy buenos días, senadoras, senadores, líderes de partidos que nos acompañan, medios de comunicación. Agradezco a la senadora Xóchitl Gálvez el compromiso que mostró con México como candidata a la presidencia y el que en estos momentos nos demuestra al sumarse a la defensa de la voluntad de la mayoría en la Cuauhtémoc. Y por supuesto a mis vecinas y vecinos, gracias por no soltarme, por acompañarnos en esta lucha que pareciera interminable. Después de una contienda electoral que para nada fue pareja, donde quienes participamos sufrimos persecución, amedrentamiento, violencia de todo tipo al cobijo del propio gobierno y sus funcionarios públicos, donde lamentablemente asesinaron a 39 candidatas y candidatos, o como en Zacatecas, donde 200 candidatas renunciaron por buscar su seguridad. A meses de proclamar Morena su victoria, anunciar sus gabinetes y repartirse los cargos y las cámaras, quienes fueron derrotados en la Cuauhtémoc siguen sin reconocer su derrota. Siguen dándole la espalda a la gente, incapaces de aceptar que no los eligieron, que no los quieren porque están hartos de la corrupción, de la negligencia, del abuso de poder de este grupo político. El plan de la candidata derrotada y del grupo político, cuyo apellido me han prohibido utilizar, pero que rima con inmoral y desleal, ha sido anular la elección, a cualquier costo y en contra de cualquier ley. Para ello prepararon un plan político, mediático
y de extorsión a las autoridades que se basan en 4 vías. Primero, decir sin ninguna prueba que hicimos un fraude, pedir un recuento total de la elección sin ningún sustento. 2, señalar sin argumentos que rebasamos los topes de campaña. 3, plantear que llamar a alguien por su nombre, responder a los ataques del padre de la candidata sobre mi persona es violencia de género. Y 4, atreverse a señalar sin escrúpulos, sin moral y revictimizándome que el atentado que sufrí en campaña fue un montaje. Y les cuento qué ha pasado. Después de que los múltiples conteos y reconteos confirmaran nuestra victoria, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, compadre zacatecano del grupo político Desleal, Armando Ambriz, cómplice de la presión política y sin fundamentos legales, ordenó un recuento total, no una, 2 veces. Y en ambas, la sala regional les tuvo que corregir la plana a Armando Ambriz, porque su solicitud no cumplía con la ley. Y entonces no le salió su primer jugada y pasan a la siguiente mentira. Empezaron a difundir a través de sus paleros, algunos de ellos diputados federales, que habíamos superado los topes de campaña y que eso nos iba a anular la elección. La mentira tiene patas cortas, porque también demostramos que nosotros, con mucho menos recursos, fuimos capaces de sacar muchos más votos. Nuestra campaña siempre se desarrolló en el marco de la ley. Derrotados por la gente una vez más, pasaron a la tercera y las 2 mentiras más sensibles que hoy me tienen aquí. Como saben, he luchado y seguiré luchando siempre por el derecho a las mujeres a que vivan sin miedo a ser asesinadas, en un mundo equitativo y con acceso a la justicia. Y ellos creen que 10 años de lucha se pueden borrar con una calumnia. Las convicciones ni son caprichos ni claudican. Ahora pretenden denunciarme por violencia política en razón de género, por el simple hecho de llamarla por su nombre familiar, por utilizar su apellido para referirme a ella. ¿Y cuál es su plan? Se los voy anticipando porque lo vamos a ver los siguientes días. Nuevamente quieren anular la elección, ahora con esta mentira y de la mano nuevamente de su compadre magistrado zacatecano Armando Ambriz y su incondicional Osiris. Pero no solo dejarme sin ser alcaldesa en estos próximos 3 años. Su proyecto es que por la misma causal no pueda yo volver a competir. Se sienten tan impunes que creen que no nos vamos a enterar de sus marranadas. Hay personas, muchas ciudadanas y ciudadanos, que no quieren la continuidad de este grupo político inmoral que ha abusado de la alcaldía por 10 años. Y a ellos, a los que nos han revelado todos los intentos de fraude de este grupo, toda mi admiración y mi respeto. Gracias por defender la democracia. Y después de el cuarto que les menciono, vendrá su intento más vil. Desde el primer momento del atentado del cual fui víctima, la candidata derrotada ha planteado que se trató de un autoatentado. Todos los días lo afirma con cinismo y con descaro, que fui yo quien se disparó 5 veces a sí misma. Eso sí es violencia. Eso sí es revictimizarme y acusarme sin pruebas de haber atentado contra mi vida. Y decir todavía que eso me benefició. No le deseo a nadie lo que yo he vivido desde ese día, en ese momento y la angustia que no ha terminado desde aquel día. Mucho menos le deseo tener que escuchar cómo utilizan políticamente esto sin tener el más mínimo respeto por la vida. ¿Cuántas mujeres más tienen que perder la vida? ¿Cuántas tienen que ser golpeadas o ser sexualizadas? Que dejen de una vez por todas de responsabilizar a las mujeres por la violencia de la que somos víctimas. Y por esto vengo a alzar la voz. La gente merece la verdad y me parece que hasta en la política más baja debe haber normas y debe haber códigos. Y sobre todo se debe respetar la ley, las instituciones. Y en este último tema, se los voy advirtiendo también, me entero de algo gravísimo, que ya está en redes sociales, porque por todo, en mi caso, me he enterado de redes sociales. Quienes supuestamente me atacaron, los supuestos agresores, presentan un amparo en donde dicen que fueron obligados a declarar, que les sembraron droga,
que fue torturado hasta fabricar la declaración que necesitaba la Fiscalía. Y no solo eso, enumero, que lo amenazaron con encarcelar de por vida a su papá. Todo lo pueden ver en el amparo que presentaron. De acusarlos de distribución de drogas, que la Fiscalía redactó la declaración del presunto culpable, misma que leyó textualmente en la audiencia, palabra por palabra. Nunca tuvieron las geolocalizaciones de los presuntos implicados. Por eso fabricaron las declaraciones. El arma que agarraron, que descubrieron, no fue el arma con la que me dispararon. Los cascos que utilizaron como prueba no coinciden con lo que vimos todos en redes sociales del video de la cámara privada. La persona contratada para quitar publicidad no solo removía publicidad de Morena, sino de todos los partidos políticos, pero al fiscal o intento de fiscal de la ciudad omitió este detallazo en su declaración pública para inclinar de manera fraudulenta y tendenciosa el caso y el uso político y proselitista de su declaración. Pero además, esa persona que removía publicidad de todos los partidos, en las fotos que mostró la Fiscalía, muestran que tiene tatuajes en los brazos. Sin embargo, los presuntos agresores que tienen detenidos no tienen ni un solo tatuaje. Se les cayó el teatro. En este digno país hay cientos y miles de víctimas, miles, que aún identificando y sabiendo dónde están sus agresores, no logran que los atrapen y los castiguen. Pero ellos se prestaron para hacerle creer a la ciudadanía que en un tiempo récord habían detenido a los supuestos culpables. ¿Por qué no salieron a hacer de público conocimiento esta información que hoy sabemos? Digo, es mi caso de interés general, ¿no? Eso dijo el fiscal. Pero sí tuvieron los tamaños de insinuar un montaje. ¿Quién puede tener tanto poder, tantos recursos y tantos conectes para fabricar algo de estas dimensiones? Les aseguro, una ciudadana como yo, nunca. Y me llama dolorosamente la atención que la candidata derrotada haya sido la primera en declarar públicamente que se trataba de un autoatentado, revictimizándome. Imagínense convertir una mujer en la responsable de la propia violencia que sufrió y después utilizar esto para impugnar una elección, para arrebatar a la mala lo que no ganaron por la buena. No me hagan pensar mal y pensar que están coludidos. Para terminar, mexicanas y mexicanos, si están hartos de la corrupción, del sistema, si les indigna que un apellido esté por encima del Estado de Derecho, si están hartos del sistema que hereda cargos, si están en contra que hagan fortunas desde los cargos públicos y que no respeten la ley, ayúdenme a derrotarlos, porque eso es lo que estamos peleando aquí en Cuauhtémoc. Quien les habla ha luchado toda su vida en contra del sistema y sigo resistiendo y no me pienso arrodillar, no me pienso doblegar ni rendir, porque el sistema tiene miedo de que luego de 10 años se descubra lo que realmente pasa en la Cuauhtémoc, en la alcaldía que genera el 33% de la economía de todo el país, pero que sus vecinos tienen décadas en el abandono. En democracia, las ciudadanas y ciudadanos mandan y el gobierno obedece. Y yo sé que juntos vamos a construir el mejor gobierno en la historia de nuestra alcaldía. Gracias. Yo solo les preciso que esta familia perdió Fresnillo, perdió Zacatecas y perdió la Cuauhtémoc. Algo debe de ver. ¿Preguntas? Sí, senador, tenemos preguntas. La primera pregunta es de Víctor Mayén. Sí. Buenos días a todas y a todos. Es una pregunta para la alcaldesa electa. Yo le quiero preguntar si usted va a acatar esta resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México, si va a ofrecerle una disculpa pública a la candidata perdedora, en este caso a Katy Monreal, y si va a hacer caso de todo lo que en esa resolución se ha establecido para usted, de ir a un curso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es mentira. Qué bueno que usted lo menciona para evidenciar nuevamente las mentiras de la candidata derrotada. No hubo sanción. Esas son las medidas que ella quería que me pusieran a mí y no le fueron autorizadas. Pero yo creo que o tiene muy malos asesores
o no sabe leer, pero no hay sanción, es otra más de sus mentiras y verifíquenlo, ya está el acuerdo publicado. Gracias. La siguiente pregunta es de Máximo Allende, de Subjetivo. Sí, gracias. Buen día. Una pregunta para la senadora Gálvez a propósito del tema que el día de hoy nos convoca. Usted fue al Tribunal Electoral el pasado lunes y ahí comentó que usted tiene un recurso interpuesto contra el presidente de la República para denunciar exactamente este tema que tiene que ver con violencia política de género. Pide usted, o así trascendió en medios de comunicación, que el presidente sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, y lo que llama la atención es que usted estaría postulando que el presidente le pida una disculpa a usted por lo mismo. En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos pues discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, pues bueno, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casa, si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, por eso justo quería explicar qué es la violencia política en razón de género. El presidente es un superior jerárquico a mí, es el presidente de la República y ejerció esta violencia en su libro, en la mañanera, y no voy a repetir todos los adjetivos que me recetó. Cuando uno está en una contienda política, pues se dicen cosas duras, fuertes, en la contienda. El caso mío se llevó a tribunales. La sala especializada ya ratificó que el presidente cometió violencia política en razón de género, pero no lo sancionó. Y yo lo que estoy diciendo es que no debe de aplicar una sanción, una reparación del daño. Y la reparación del daño tiene que ver con que lea el libro del uso no sexista del lenguaje, que ya se lo mandé a Palacio Nacional. 2, es más, comete violencia política contra Claudia Sheinbaum, por cierto. Contra ella misma comete violencia política porque el presidente pertenece a una generación donde no existe ese respeto hacia las mujeres. Entonces, si lee el libro, el presidente va a poder entender muchísimas cosas que hoy no entiende. 2, hay gobernadores que han sido inscritos en el catálogo nacional de violentadores políticos, como la gobernadora de Campeche. En el caso debería de aplicar al Ejecutivo porque es una reparación del daño. Por eso yo he impugnado la resolución de que no se le apliquen sanciones al presidente. Respecto al tema del narcopartido, que fue de los temas más polémicos, véase usted la entrevista de Donald Trump ayer, donde narra cómo este gobierno está sometido al crimen organizado. Y ese es un dato que da el Comando Norte, donde el 35% del territorio nacional, vea usted Chiapas, ¿quién manda en la frontera? Pues al final de cuentas, esa evidencia no solo la dije yo en campaña, sino la confirman el propio candidato a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, no, yo no tengo ninguna denuncia por parte de la virtual presidenta electa donde argumente violencia política en razón de género, y yo tampoco tengo contra ella. Entonces, y eso de que no la mandan, pues espero que lo demuestre. ¿Eso sí lo piensa usted, que la mandan, que la ordenan? Pues mira, ya dijo el presidente quién tiene que ser los integrantes del sector salud. ¿A quién le gustaría que nombrara el presidente? El presidente se tiene que abstener de hacer esos comentarios. A ella le toca decidir si deja o no a Hugo López-Gatell, si deja o no a Zoe Robledo. El simple hecho que el presidente insinúe que le gustaría que los dejara, me parece nefasto de parte del presidente. Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que al menos sí hay una influencia tremenda de parte del presidente en varias decisiones. Gracias. Al senador Álvarez y Casa. Senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante. Tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, bueno, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación,
pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí, pues bueno, meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero supuestamente para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular, así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, les sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998, porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso le recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y en 2018 cuando se aplicó este criterio? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena. Ya le contesté. Y se aplicó ese criterio. Todo el mundo fue a los tribunales y así lo vamos a hacer. Finalmente les pregunta Alejandro Lelo de la Rea de CDMX Magazine. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Preguntarles, el caso Cuauhtémoc ya lo hemos visto, avanzado muy rápido, muy sorprendentemente rápido, no así los casos de, se me viene a la mente, y igual ustedes pueden tener más, Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras, el caso de la impugnación, la de fondo de la composición del Congreso de la Ciudad de México. No sé si alguien me pudiera comentar, que ustedes quieran, sobre este tema, qué van a decirle, qué le quieren hacer un llamado a las autoridades electorales, porque pareciera que eso es parte de lo mismo, ¿no? De retroceder lo que no le conviene quizás a Morena. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, miren, nosotros siempre agradeciéndole mucho a todos ustedes, compañeros, representantes de los medios de comunicación, agradecerles por su tiempo, su gentileza. Nosotros lo que queremos decirles es, en efecto, igual que tú, querido Arturo, detectamos cómo se mide con dos varas distintas, porque sí son distintas. Y hoy lo que venimos, y juro que te habré de contestar, es a dejar perfectamente claro que apoyamos con toda nuestra energía a Alessandra Rojo de la Vega. No es porque sea una decisión que haya tomado Alessandra, sino porque respetarla como la próxima alcaldesa, porque va a ser la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc, es respetar la decisión de decenas de miles de personas, no de ella. Nosotros lo hemos dicho, todos sabemos lo que pasó el 2 de junio. Nosotros respetamos lo que fueron sus triunfos, lo respetamos con honor y con dignidad. ¿Y qué pasa cuando ellos no triunfan? Entonces, ni con sus números respetan donde no ganaron. Entonces, ¿cuál es su modelo de funcionamiento? ¿Cómo entiende Morena la democracia? ¿Es pura y prístina? Si ganan.
Y donde no ganan, en donde pierden, no hay democracia. Y entonces vámonos a los tribunales, en donde, por cierto, queremos poner a todos los jueces y juezas Morena, con sus mayorías que creen que van a ser eternas. Nosotros queremos, insisto, hacer un exhorto a las autoridades electorales, a las que respetamos, a las que siempre hemos defendido, a que así como le ponen atención al caso específico de Cuauhtémoc, qué casualidad, lo hagan con todos los demás. Lo único que estamos pidiendo es que cumplan con la ley, que para nosotros no es un cuento, es la ley. Gracias, gracias. Yo aquí te voy a hacer un comentario. Gracias. Justo vi la sesión sobre financiamiento en el INE y se sacó un caso que me parece relevante, el de Álvaro Obregón. El INE no consideró una tarjeta que entregó el candidato ganador en Álvaro Obregón que sí cambiaría el resultado de la elección. Y espero que el INE haga un estudio más exhaustivo de ese uso de recursos, porque ahí sí podría y se dejaría claro un rebase de topes de campaña y una coacción directa del voto y cambiaría el triunfo en el caso del Álvaro Obregón, y este fue un caso que se sacó en el Consejo General del INE. Espero que profundicen y también podamos recuperar la alcaldía Álvaro Obregón. Gracias, gracias. Si ustedes me pudieran permitir una pregunta más, y con esta cerramos ya la ronda de preguntas y respuestas, de Federico Lamont, de Audiorama. Ingeniero, ¿cómo le va? Gusto saludarle. Oye, ingeniero, ¿usted encuentra alguna similitud entre la elección para candidata a gobernadora de Hidalgo en el 2010 y en esta elección del 2 de junio? En aquella ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tardó más de lo indicado para calificar, y como esta elección aún no la califican los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿considera que existe la posibilidad de una causal abstracta en el resultado del 2 de junio o ya renunció a ello? No hay duda de dos resoluciones del tribunal. Hubo violencia política en razón de género y fue una elección inequitativa donde el presidente de la República se involucró y coaccionó el voto con programas sociales. Eso ya lo definió la sala especializada. ¿Qué tanto tiene impacto para la calificación final? Pues eso solo lo saben los magistrados. Pero le pongo en la mesa que faltan 400 quejas de nuestra parte que se resuelvan en el INE y en las salas especializadas. Es por eso que no se puede dar la calificación, aunque ya Claudia Sheinbaum ha anunciado que para el 15 de agosto estará calificada la elección, dato que yo no he recibido por parte del tribunal, y de hecho estuve esta semana ya y seguramente buscaré a la sexta magistrada que acaba de ser nombrada, pues para ya acabar mis reuniones con todos los magistrados. Y finalmente, para usted, jefa de alcaldesa electa o no, ¿no sería recomendable para la democracia en la Cuauhtémoc que usted en un acto de humildad abriera todas las casillas y así se legitimara a 45 días de su toma de protesta el 1 de octubre quién ganó, si usted o hay alguna duda para los electores de esta alcaldía de Cuauhtémoc? Muchas gracias. Pues es que eso no depende de mí, ni de caprichos y berrinches. La ley es la ley y no hay un solo supuesto que permita que las casillas se vuelvan a abrir. Y si meten mano en el tribunal, ¿quién nos garantiza que no van a meter mano a los paquetes electorales? Exigimos que esta familia desleal saque las manos, que deje de arrebatar a la mala lo que no ganaron por la buena, y agradecerles, ojalá estén atentos al día a día lo que está sucediendo en Cuauhtémoc, que se respete la voluntad de la gente porque aquí ya decidimos. Muchas gracias. Muy bien, Sandra. Muy bien, querida. Querida, cuando acabe tu gira, a ver si nos vemos, ¿no?